La idea de un dios absoluto caminando entre hombres comunes suele despertar una fascinación morbosa por la posibilidad de su caída. Pero la verdadera tragedia de Superman no reside en su potencial para la tiranía, sino en la asfixiante nobleza de su propia arquitectura moral. Al leer la miniatura y observar que este ser es demasiado bueno para este mundo, no estamos ante un elogio superficial, sino ante una sentencia de aislamiento ontológico que despoja al mito de su capa brillante para revelar una soledad aterradora. Esta bondad no es una elección casual ni un rasgo de personalidad, sino una estructura narrativa impuesta que lo condena a una vigilancia eterna sobre una humanidad que, por definición, es incapaz de alcanzar su estándar ético. El conflicto no surge de los villanos que golpean su pecho invulnerable, sino de la fricción constante entre su naturaleza solar y la oscuridad inherente a un tejido social que consume lo que no puede comprender. Estamos ante un análisis sobre la obsolencia de la virtud extrema en un siglo que ha renunciado a los absolutos, donde la perfección de Kal-El actúa como un espejo deformante que nos devuelve una imagen de nuestra propia mezquinidad, forzándonos a preguntarnos si su existencia es un regalo o una crítica silenciosa e insoportable que desestabiliza nuestra realidad. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. El diseño narrativo de Metrópolis no es simplemente el de una ciudad moderna, sino de un ecosistema que sobrevive gracias a la suspensión de la consecuencia, permitiendo que la presencia de Superman anule el peso de la responsabilidad colectiva. En la etapa de Grant Morrison en Superman Legado o en su magistral All Star Superman, observamos que esta bondad no es pasiva, sino una fuerza gravitacional que intenta curar incluso aquello que desea su destrucción, lo cual plantea una tensión narrativa insostenible. El héroe se convierte en un paliativo que impide el crecimiento de la especie. Al absorber todo el impacto del mal, Superman genera un vacío de aprendizaje en el hombre, transformando su protección en una forma de castración existencial donde la humanidad deja de luchar porque sabe que el cielo siempre descenderá para sostener la caída. Esta benevolencia infinita lo sitúa en una periferia emocional donde su conexión con nosotros es puramente performativa. Una simulación de humanidad que debe sostener para no volverse loco ante la evidencia de que su sacrificio es, en última instancia, un ciclo sin fin que no transforma la raíz del problema humano. La consecuencia es una estructura narrativa que se muerde la cola, donde el héroe esclavo de su propia ética termina siendo el carcelero de un mundo que ha olvidado cómo salvarse de sí mismo. La construcción del buen chico ha sido frecuentemente ridiculizada como una simplificación de la psique, pero si profundizamos en la estructura de obras como Kingdom Come, La llegada del reino, descubrimos que esa rectitud es en realidad una forma de trauma preventivo ante el caos absoluto. No es que Superman ignore la oscuridad del mundo, es que su arquitectura narrativa le prohíbe participar en ella, lo que genera una disonancia cognitiva donde el personaje debe procesar el horror sin permitir que éste altere su frecuencia fundamental de funcionamiento ético. Esta pureza se vuelve entonces una carga física, una presión constante sobre su fisonomía alienígena que lo obliga a medir cada palabra y cada gesto para no fracturar la frágil realidad que protege, convirtiendo su vida en un ejercicio de contención absoluta. La tensión narrativa aquí no se resuelve con un golpe, sino con la acumulación de una fatiga metafísica, que surge de ser el único punto fijo en un universo que tiende naturalmente hacia el desorden y la entropía destructiva. Al ser demasiado bueno, Superman renuncia a la catarsis de la ira o el desprecio, quedando atrapado en una dialéctica donde su única salida es la autoanulación en favor de un ideal que nadie más, ni siquiera sus aliados, es capaz de sostener con la misma pureza. Cuando analizamos la relación entre Clark Kent y su alter ego, la narrativa suele centrarse en el disfraz, pero el verdadero peso analítico reside en la imposibilidad de la síntesis entre su poder y su empatía, lo que lo condena a una otredad permanente. En etapas fundamentales como la de John Byrne en Superman el Hombre de Acero, se intentó humanizar su origen, pero el subtexto siempre revela que Superman no puede ser uno de nosotros precisamente porque su capacidad de perdón carece de las limitaciones biológicas y egoístas que definen a la condición humana. Su bondad es una anomalía estadística que lo separa de la experiencia común del rencor o la envidia, despojándolo de los mecanismos de defensa psicológicos que nos permiten navegar la decepción social, dejándolo expuesto a una herida constante.
esta vulnerabilidad emocional es mucho más letal que la kriptonita, pues lo obliga a presenciar la degradación moral de aquellos a quienes ama sin poder intervenir en su libre albedrío, creando una parálisis narrativa donde el ser más poderoso del cosmos es también el más importante ante la voluntad humana. Lo que emerge es un personaje que habita un espacio liminal, un observador que protege la vida pero que nunca puede participar plenamente de ella, ya que su propia excelencia actúa como un muro invisible. La moralidad de los Superman a menudo se interpreta como una herencia de los valores agrarios de los Kent, pero desde un enfoque narrativo profundo, es la manifestación de un miedo atávico a su propia divinidad y a lo que sucedería si dejara de ser bueno. Esta bondad es su único ancla a la cordura, una frontera artificial que se impone a sí mismo para evitar convertirse en el juez y verdugo que su poder le permitiría ser, lo que transforma su ética en una herramienta de supervivencia psíquica indispensable. En historias como ¿Qué tiene de divertido la verdad, la justicia y el estilo de vida americano?, se explora esta tensión cuando se le confronta con métodos más cínicos, revelando que su negativa a matar no es una debilidad, sino un esfuerzo titánico por no cruzar el umbral hacia una trascendencia deshumanizada. Sin embargo, esta decisión lo deja en una posición de inferioridad estratégica ante un mundo que ha aceptado el pragmatismo violento como moneda de cambio, obligándolo a justificar su existencia ante una audiencia que ya no cree en los milagros. La tensión abierta que surge de este conflicto es la sospecha de que su bondad no es una respuesta al mal, sino una defensa contra sí mismo, una armadura ética que esconde un abismo de soledad que amenaza con devorarlo constantemente. El concepto de esperanza en el universo de DC no es un sentimiento, sino una tecnología narrativa que Superman opera para mantener la cohesión de una realidad que sin él se desmoronaría bajo el peso de su propia crueldad. Al ser el portador del símbolo de la casa de él, no solo comunica un mensaje, sino que impone una frecuencia vibratoria de orden que silencia el ruido de la desesperación colectiva, actuando como un regulador emocional del planeta entero. Pero esta función de regulador tiene un costo narrativo altísimo. Superman debe ser el receptáculo de todas las proyecciones de salvación, convirtiéndose en un objeto simbólico más que en un sujeto con deseos propios, lo que vacía su identidad de cualquier rastro de egoísmo saludable. Esta despersonalización es la consecuencia inevitable de una bondad que no conoce límites, donde el individuo desaparece detrás de la función social de Salvador, dejando tras de sí un vacío existencial que solo se llena con el cumplimiento del deber. La consecuencia psicológica es una alienación profunda, donde el héroe mira a la multitud y no ve pares, sino una responsabilidad infinita que lo consume segundo a segundo, obligándolo a sostener un mundo que es demasiado pesado para sus hombros, pero demasiado frágil para ser soltado. La recurrente crítica sobre la falta de realismo en el carácter de Superman ignora que su función en el tejido de ficción es precisamente la de representar lo imposible, lo que lo sitúa en una colisión frontal con el cinismo contemporáneo que domina nuestras historias. Esta bondad desmedida es una anomalía narrativa que desafía las convenciones del drama moderno, el cual suele requerir fallas morales para generar empatía, dejando a Superman en una posición de vulnerabilidad estética frente a un público que confunde la oscuridad con la profundidad. En obras como Superman, Paz en la Tierra, vemos cómo su intento de resolver problemas sistémicos como el hambre mundial, fracasa no por falta de poder, sino por la resistencia de una estructura humana que rechaza la intervención de una virtud absoluta. Esta derrota simbólica subraya la idea de que Superman es demasiado bueno no porque sea perfecto, sino porque su bondad no encaja en la gramática de la política y el poder humano, que requieren compromiso y áreas grises que él se niega a habitar. La tensión se desplaza entonces desde el conflicto físico hacia una lucha por la relevancia narrativa, donde el héroe debe demostrar que la decencia pura todavía tiene un lugar en un mundo desconfiado. El aislamiento de Superman se manifiesta con mayor fuerza en su incapacidad para compartir el peso de su conocimiento, ya que sus sentidos superdesarrollados le permiten percibir cada tragedia mínima del planeta de manera simultánea, convirtiendo su benevolencia en una tortura sensorial. Esta capacidad de escuchar cada grito de auxilio y elegir a quién salvar no es una bendición de poder, sino una condena a la culpabilidad perpetua que su propia bondad le impide ignorar, creando un estado de hipervigilancia que erosiona su paz interior. Narrativamente, esto significa que el personaje nunca está realmente presente en sus relaciones personales, ya que una parte de su psique siempre está orbitando el dolor ajeno, estableciendo una distancia emocional insalvable con aquellos que habitan en la superficie de la normalidad. La consecuencia es que Superman habita una realidad distinta a la nuestra, una donde el tiempo y el espacio están saturados por la demanda de su intervención.
transformando su existencia en una carrera contra la tragedia que es matemáticamente imposible de ganar. Al final, su bondad se convierte en su propia prisión, un laberinto de ecos de sufrimiento que lo obliga a seguir volando, porque el silencio, para alguien que puede oírlo todo, sería la mayor de las traiciones. La figura del Lex Luthor no es solo el antagonista de Superman, sino la encarnación del resentimiento humano ante una bondad que no puede ser explicada ni controlada por la lógica del mérito y el esfuerzo, lo que añade una capa de conflicto sociopolítico a su existencia. Luthor representa la sospecha legítima de que un ser tan perfecto debe ser por necesidad un mentiroso o una amenaza para la soberanía de la voluntad humana, planteando que la bondad de Superman es una forma de colonialismo moral que impide a la especie alcanzar su potencial a través del sufrimiento. Esta tensión narrativa es fundamental porque cuestiona si es posible que algo sea demasiado bueno sin volverse opresivo por el simple hecho de existir, sugiriendo que la virtud extrema es una forma de violencia contra la imperfección. Superman, al negarse a descender al nivel de sus detractores, solo alimenta este fuego, creando una dinámica donde su santidad es vista como una arrogancia silenciosa que humilla a los hombres que deben vivir a su sombra. Así, el análisis se expande hacia una dimensión donde el héroe es una víctima de su propia luz, perseguido por aquellos que ven en su altruismo una prueba irrefutable de su propia inferioridad sistémica. Debemos considerar que la persistencia de Superman en su bondad, a pesar del desprecio, la soledad y la incomprensión, es el acto de voluntad más extremo de la ficción, superando cualquier hazaña de fuerza física registrada en los cómics. No es la ausencia de tentación lo que lo define, sino la decisión consciente de sostener una fachada de optimismo en un cosmos que le ha arrebatado todo, desde su planeta natal hasta la posibilidad de una vida ordinaria, convirtiendo su sonrisa en un acto de resistencia metafísica. Esta bondad es, por tanto, una forma de martirio silencioso que ocurre en cada viñeta, donde el héroe elige creer en nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque la alternativa es un nihilismo que destruiría el universo que él sostiene con su sola presencia. Al llegar a este punto, entendemos que Superman no es un personaje plano, sino una de las construcciones más complejas de la literatura moderna. Un dios que finge ser un hombre para convencernos de que nosotros también podemos ser dioses, aunque sepa que la mentira lo está matando lentamente. La tensión se mantiene abierta mientras observamos a este coloso de acero enfrentarse a la única fuerza que no puede derrotar, la decepción constante de un mundo hostil. La noción de que Superman es demasiado bueno suele interpretarse como una debilidad de su guión, cuando en realidad es el núcleo de su tragedia como el desplazado definitivo, aquel que debe sobrecompensar su origen alienígena con una rectitud intachable. Al profundizar en obras como Superman Identidad Secreta, comprendemos que su bondad no es una inclinación natural, sino un mecanismo de defensa para ser aceptado en una sociedad que ante el menor error lo vería como un invasor peligroso. Esta presión constante por personificar la perfección moral lo sitúa en una posición de vulnerabilidad absoluta, donde no se le permite la duda, el cansancio o la ambigüedad que cualquier ciudadano nacido en esta tierra posee por derecho propio. La consecuencia psicológica es una existencia basada en el rendimiento ético, donde su valor como individuo está superditado a su utilidad como salvador y a su capacidad para no asustar a quienes lo rodean con su inmenso poder. Esta tensión abre una grieta en su psique, pues nos obliga a preguntarnos si su bondad es un acto de amor genuino o una estrategia de supervivencia diseñada para mitigar el miedo que su propia naturaleza extraterrestre despierta en el tejido social humano. Esta búsqueda de validación a través de una virtud extrema nos revela que la figura de Kal-El es la representación máxima de asimilacionismo forzado, donde el individuo debe borrar sus aristas para encajar en un molde idealizado que la sociedad anfitriona le exige. En el marco de Superman Las Cuatro Estaciones, se observa cómo su bondad está intrínsecamente ligada a su deseo de pertenecer a Smallville, un esfuerzo por demostrar que sus valores son más humanos que los de los propios humanos, para que nadie cuestione su derecho a estar aquí. Sin embargo, este esfuerzo lo condena a una vigilancia interna sin descanso, transformando su moralidad en una coreografía pública destinada a ganar un afecto que siempre es condicional y que puede desvanecerse ante el primer malentendido. La consecuencia simbólica es devastadora. Superman no puede permitirse ser mediocre, ni fallar, ni estar triste, porque su lugar en el mundo depende de una versión aumentada de nuestras propias aspiraciones éticas. Lo que queda es un ser que habita el centro del mundo, pero que se siente profundamente extranjero en su propia piel, sosteniendo una máscara de santidad para ocultar el vacío de una identidad que le ha sido arrebatada por la necesidad de ser aceptado. A medida que el análisis avanza, la perfección de Superman deja de ser una cualidad heroica para convertirse en una forma de castigo que lo obliga a cargar con las proyecciones más idealistas de una humanidad que se niega a mirarse al espejo.
Su bondad actúa como un amortiguador de nuestra propia culpa colectiva, permitiéndonos delegar la responsabilidad del bien en una figura que, por ser demasiado buena, nos exime de la necesidad de mejorar nuestras propias intuiciones y comportamientos. Esta dinámica genera una dependencia tóxica donde el mundo consume la luz de Superman sin ofrecerle nada a cambio, salvo la exigencia de que siga siendo ese faro inalcanzable que justifica nuestra propia inacción moral frente a la injusticia. La tensión narrativa se vuelve asfixiante al notar que el héroe es consciente de este proceso, pero su propia arquitectura ética le impide rebelarse contra el papel de mártir cívico que se le ha asignado desde su llegada a la Tierra. Por lo tanto, su rectitud no es una victoria sobre el mal, sino una rendición ante las expectativas de una especie que prefiere adorar a un salvador perfecto que enfrentar sus propias contradicciones internas y su falta de empatía sistémica. La soledad del hombre de acero se profundiza cuando entendemos que su existencia no es solo un muro entre él y nosotros, sino un recordatorio constante de que su hogar original, Krypton, es una pérdida que solo puede compensar mediante un servicio infinito. Al ser el último de su especie, su bondad se convierte en un tributo a los muertos, una forma de mantener viva una herencia cultural que ya no existe, transformando cada acto de heroísmo en un ritual de duelo disfrazado de altruismo. Esta dimensión teológica del personaje lo sitúa como un mediador entre un pasado glorioso y un presente decadente, donde su presencia es el único hilo conductor que evita que la historia de su pueblo desaparezca en el olvido absoluto del espacio profundo. Sin embargo, este compromiso con la memoria lo ata a un estándar de comportamiento que no pertenece a este tiempo ni a este planeta, reforzando la idea de que su virtud es un artefacto de otra civilización. La consecuencia es que Superman nunca logra vivir en el presente, ya que su moralidad está anclada en una utopía perdida, obligándolo a caminar entre nosotros como un fantasma de bondad que busca desesperadamente un hogar en un mundo que lo trata como un mito. Esta necesidad de ser irreprochable para justificar su existencia en una tierra que no es la suya nos lleva a la conclusión de que Superman es esencialmente el arquetipo de integración absoluta llevada al extremo del sacrificio personal. Su historia no es la de un semidios que nos mira desde arriba, sino la de un individuo consciente de su condición de otro. Decide convertirse en el mejor de nosotros para que no se le pueda negar el derecho a llamar a este lugar su casa. Esta construcción de la identidad a través de la excelencia ética es el motor que ha mantenido al personaje vigente, pero también es la herida que define su alienación más profunda en un siglo que sospecha de todo lo que sea puro. Si entendemos que su bondad es el escudo con el que protege su derecho a la permanencia, el análisis cambia drásticamente. Ya no vemos a un héroe invulnerable, sino a alguien que debe esforzarse el doble para ser considerado igual. Esta compleja red de identidad, deber y pertenencia es lo que exploramos a fondo cuando analizamos por qué, bajo esta misma lógica de asimilación y sacrificio, Superman es el inmigrante perfecto. Un tema que desglosamos en el video que aparece ahora en pantalla y que completa esta visión sobre el peso de su origen.